Hola gente, les traigo el resumen de la segunda parte de Lich que quiere ser un paladín. Nos quedamos donde al prota le ordenaron jugar con Jones. Jones, molesto, le pide que lo deje en paz. Sin embargo, el protagonista le responde que no puede. Irene le ordenó que jugara con él todo el día. Jones se estremece. Entonces, le pregunta al protagonista, ¿por qué obedeces todo lo que ella dice? Cuando de repente el protagonista hace un agujero en la pared. Él le cuenta a Jones que Irene le dijo que no había problema en golpear al chico si éste no escuchaba, así que aceptó. Aterrorizado, de vuelta al presente, Jones le dice en su mente que espere y que estará en apuros en unos días. Luego vemos a los niños que emboscaron al protagonista escondidos en un callejón. Cuando él los ve, ellos creen que los ha descubierto, pero el protagonista solo les dice que no entren en los callejones, pues podrían estar en peligro. Esto conmueve a uno de ellos, quien finalmente le pide disculpas al protagonista por lo que hicieron. Él les explica que son huérfanos adoptados por la iglesia, la cual se quedó sin dinero debido a la guerra, y que aceptaron el trabajo para ayudar a su padre. Sin embargo, el protagonista, en lugar de castigarlos, donó toda su fortuna para ayudarlos. Por esta razón, los niños lo respetan profundamente. El protagonista les responde que solo hizo lo que cualquier caballero haría, pero los niños le dicen que él fue el único que hizo algo así y, por ello, han prometido convertirse en caballeros cuando crezcan. El protagonista les dice que es mejor esperar hasta que sean mayores, pero que por ahora deberían unirse a él para formar una orden de caballeros. Entonces, los lleva a la iglesia para concederles el título. Mientras caminan, los niños preguntan por Jones y el protagonista les dice que es su hijo adoptivo temporal. Los niños expresan su deseo de convertirse en sus verdaderos hijos también, a lo que él responde que, desde ese día en adelante, todos serán una familia. Al llegar a la iglesia, el protagonista hace la solicitud al padre, quien cree que están bromeando, pero de todas formas los deja entrar. Sin embargo, les advierte que alguien está rezando y que deberán esperar. En ese momento, aparece una persona que se presenta como Catherine, quien dice que es la primera vez que se encuentran. El protagonista, al verla, reconoce la energía especial que emana de ella. Los niños recitan el juramento de los caballeros ante el protagonista, quien, al finalizar, acepta su lealtad y les otorga el título sagrado, además de prometer que los protegerá toda su vida, siempre que no rompan su juramento. Los niños comienzan a celebrar, pero el protagonista les dice que aún no se entusiasmen demasiado, ya que solo son aprendices. Luego, les entrega armaduras y caballos, y les pide que piensen en un nombre para su orden. Ellos lo consideran un líder muy atento, pero él les dice que, como líder, deben llamarlo capitán. Sin embargo, en ese momento siente la presencia de Catherine y guarda silencio. El protagonista reflexiona y piensa que no se arrepentirá del camino que ha elegido. Aunque estaba preparado, no esperaba que este momento llegara tan pronto, ya que no tiene dudas de que Catherine es un ángel. Él comienza a pensar en qué hacer, pero Catherine le dice que no le hará daño, ya que no está lastimando a nadie y solo siente curiosidad por hablar con él. El protagonista se sienta a su lado y Catherine le pregunta por qué quiere ser un caballero. Él responde con entusiasmo que le parece increíble y que le encanta el respeto que recibe de la gente. Catherine sospecha de sus intenciones y le advierte que el camino del caballero no es fácil, pues podría perder ese respeto y su señor podría empezar a cuestionarlo, lo que lo haría infeliz. Cuando Catherine se marcha, el protagonista piensa que no entiende cómo eso podría pasar. Él cree que Irene es una buena dama, por lo que Catherine debería conocerla antes de decir algo así. Entonces, el padre interrumpe sus pensamientos y le agradece su ayuda, ya que los niños han dejado de ser traviesos y han comenzado a leer el libro sagrado por su cuenta. Por ello, el protagonista debe ser reconocido por la orden sagrada, lo que lo llena de entusiasmo. Pregunta si podría ayudarle a obtener el sello, y el padre le responde que sí, pero le explica que el resto de la iglesia lo ha dejado solo para cuidar a los niños debido a la guerra. Para seguir haciéndolo, necesitará continuar recibiendo ayuda financiera. El protagonista entiende que necesita dinero y decide ir a la taberna esa noche. Más tarde, vemos a Dora encontrar a Jones abatido y preguntarle qué ocurrió. Él le cuenta todo lo que el protagonista lo obligó a hacer, desde jugar a la fuerza y romper una pared hasta entrar en una iglesia. Dora se burla de él, lo que entristece a Jones, pero ella le da un abrazo para consolarlo. Luego, Dora le dice que si está tan molesto, deberían simplemente pedirle al rey que envíe tropas.
Sin embargo, Jones responde que no pueden tomar el país por la fuerza y que resistirá todo por el renacimiento de la raza sanguínea. En la taberna, algunos comensales comentan que el protagonista es muy hábil. Mientras tanto, lo vemos ganar otro juego, con el cual obtiene un saco de monedas. Pero cuando está a punto de irse, un borracho lo interrumpe y le pide 100 monedas de plata, las cuales el protagonista le da sin dudar. Algunos niños ven la escena y también le piden dinero, diciendo que tienen parientes enfermos. Así, vemos que el protagonista estuvo repartiendo dinero hasta el amanecer. Finalmente, piensa que necesita conseguir aún más dinero para ayudar a todos. El protagonista solo tenía 2 monedas de plata para el padre cuando regresó a la iglesia. Los niños le dicen que ya han decidido un nombre para su orden, la Super Invencible Orden del Señor de la Luna de Plata. Además, trabajaron toda la noche en la bandera de la orden. Esto llena de orgullo al protagonista, quien les dice que hicieron un gran trabajo y que pronto comenzarán su entrenamiento para convertirse en los caballeros número 1 de la ciudad. Uno de los niños le pregunta sobre Jamie y el protagonista, dándose cuenta de que lo olvidó, dice que irá a buscarlo más tarde. Mientras tanto, vemos a Dora encontrando a Jones nuevamente agotado. Él le cuenta que el protagonista lo obligó a aprender a montar a caballo bajo el sol, luego le enseñó esgrima, aunque su técnica era peor que la de él, y después tuvo que estudiar romances de caballeros, danza y trabajos domésticos. Durante este tiempo, Jones descubrió que el protagonista tiene una obsesión por la ropa femenina. Desesperado, le dice a Dora que le pida ayuda al rey, pues de lo contrario el protagonista acabará matándolo. Dora le recuerda que él había dicho que no tomaría el ducado por la fuerza, pero Jones responde que la situación ha cambiado y que, si lo torturan hasta la muerte, no habrá razón para conquistar el ducado. Dora entonces cambia su expresión y dice que se encargará de preparar todo. Poco después, un mensajero anuncia que el rey ha convocado a sus señores para reunir sus tropas en la capital. Dora encuentra a Jones deprimido nuevamente, por lo que decide pedir ayuda al rey. Otro mensajero anuncia que el rey ha reunido a sus tropas en la frontera del ducado de Becher. Días después, Dora encuentra a Jones en mal estado una vez más, justo cuando un mensajero informa que el rey ha hecho que sus tropas crucen el pantano en plena temporada de lluvias. En ese momento, Irene pregunta a sus tíos qué opinan, y Felder dice que el rey debe estar completamente confundido. La escena cambia al campamento real, donde el rey, junto con su ejército, le dice a Dora que han alcanzado la máxima velocidad de marcha, pero que en esas condiciones no podrán luchar. Dora, sin embargo, le pregunta si no desea la inmortalidad. El rey, determinado, responde que encontrará una manera de acelerar la marcha. Irene, por su parte, se pone su armadura y se prepara. Mientras tanto, alguien le informa que los guerreros ya están reunidos. Cuando llega al castillo, se coloca al frente de sus tropas y les advierte que el rey planea saquear sus tierras con métodos despreciables, por lo que deben prepararse para la batalla. De repente, algo llama la atención de Oroz, quien nota un grupo de niños vestidos como soldados entre las tropas y pregunta qué hacen allí. Un soldado le responde que fueron traídos por el protagonista y que son miembros de su orden. Los niños confirman que esto es cierto. Momentos después, el protagonista entra con los niños en el despacho de Irene. Ella le pregunta si estos son los niños que reclutó, a lo que él responde afirmativamente. Oroz, sorprendido, le pregunta si realmente piensa enviarlos a la batalla con el consentimiento de sus padres. Pero los niños intervienen, diciendo que no hay de qué preocuparse, ya que todos son huérfanos y se convertirán en los guardianes de los caballeros. Esto deja a Irene sin palabras. Finalmente, ella le dice al protagonista que quiere hablar en privado con el líder del grupo. Cuando los demás salen, Irene le ordena al protagonista que devuelva a los niños a la iglesia, ya que pueden convertirse en buenos caballeros en el futuro, pero no puede permitir que luchen en esta guerra porque podrían morir. El protagonista, convencido, le asegura que mientras él esté allí, nadie los lastimará. Sin embargo, Irene lo confronta. ¿Acaso sabes lo que es una guerra? A lo que él responde con convicción. Es donde un caballero construye su mérito. Para él, la guerra es el campo donde la vida y la muerte se encuentran, donde los caballeros nacidos en la pobreza hacen su nombre y donde todos los que buscan mérito y gloria prosperan. Más tarde, en los establos, Tenedos le pregunta al protagonista cuánto tiempo piensa esconderse allí. El protagonista suspira y le responde que ha enfurecido a Irene, quien le dijo que buscara un lugar para reflexionar sobre sus acciones. Como el gato aún no ha despertado, le pide a Tenedos que lo deje quedarse un tiempo.
Tenedos, sorprendido de que el protagonista haya logrado irritar a Irene, le pregunta qué fue lo que hizo. El protagonista, visiblemente incómodo, le dice que no es un recuerdo agradable. A través de un flashback, vemos la discusión entre él e Irene. Ella, furiosa, le pregunta si el mérito y la fama son lo único que le importa. Luego, le dice que si quiere construir una carrera con más renombre, no lo detendrá, pero que no debe involucrar a los niños en su arrogante deseo de gloria. Irene le explica que el campo de batalla significa derramamiento de sangre y sacrificio, y que la razón por la cual los caballeros empuñan sus espadas es precisamente para evitar que sus hijos entren en la guerra. Sin embargo, el protagonista insiste en que los niños ya no son unos simples chicos, sino caballeros en formación con mucho potencial, y que él puede protegerlos en la batalla para ayudarlos a crecer y contribuir a la victoria. Pero estas palabras solo enfurecen aún más a Irene. ¿Cómo piensas protegerlos cuando 10.000 soldados vengan a por ellos? Le pregunta con rabia. Estarán indefensos, y la muerte será inevitable. A lo que el protagonista responde con una fría seguridad. La muerte no es terrible y no debe ser temida. Incluso si mueren, puedo traerlos de vuelta a la vida. Estas palabras desatan la furia absoluta de Irene. De vuelta al presente, el protagonista suspira y le dice a Tenedos que ese fue el momento en que Irene le ordenó que se fuera y reflexionara. Tenedos asiente lentamente y le dice que entiende perfectamente por qué Irene está tan enojada. Él le pregunta al protagonista si sabe lo que significa estar vivo, y le pregunta si Tenedos está vivo en ese momento. Tenedos responde que no, porque cuando estás vivo puedes comer, pero los muertos vivientes no necesitan hacer eso, solo quemar fuego. Y si estás vivo, puedes comer, oler y sentir algo que un muerto viviente no puede hacer, aunque esté consciente. El protagonista dice que cree entender lo que Tenedos quiere decir y le pregunta qué debe hacer para entenderlo correctamente. Tenedos sugiere que visite una taberna y use magia para probar la comida y volverse adicto a ella. Así, los dos parten para experimentar lo que significa estar vivo. Pero en el camino se encuentran con un borracho y su esposa, quien le pide que no juegue otra vez, pues es todo lo que les queda. Además, están endeudados y él ya perdió 2 dedos por eso. El anciano dice que cambiará las cosas y la golpeará si ella no lo deja. El protagonista interviene, pero el anciano le dice que la culpa es suya por darle tanto dinero y que debe compensarlo con más. El protagonista dice que lo hará, pero la esposa le dice que no lo haga, porque esta vez podrían matarlo. Entonces, el protagonista ofrece las 2 monedas de plata que le quedan, pero el hombre dice que no es suficiente. Mientras tanto, el protagonista se pregunta qué está haciendo y por qué no es lo mismo que el caballero de su libro. El mensajero llega por última vez a la ciudad con la noticia de que el ejército del rey cruzó las grandes montañas nevadas y llegó al territorio del ducado de Becher. Irene dice que el día finalmente ha llegado y presenta a sus hombres un resumen de la situación. El rey está al otro lado del río con 40.000 soldados. Después de un mes de marcha apresurada, con las tropas enviadas por los nobles, ese número podría llegar a 100.000, mientras que ella y sus aliados solo tienen 20.000. Por lo tanto, cuando el rey cruce el gran río, no tendrán oportunidad de defenderse. Sin embargo, Gregory dice que aún tienen una oportunidad porque los números no lo son todo. Él dice que los soldados del rey están exhaustos por la marcha, y que si hay retrasos, el río se desbordará debido a la lluvia. Por lo tanto, el rey no tiene la ventaja del clima, además de que no están familiarizados con el terreno y la orilla. Irene dice que no hay nada que pueda vencerlos, pues cuenta que envió personas a ambos lados del río hace mucho tiempo. Por lo tanto, todo lo que deben hacer es romper la orilla antes de que el rey pueda consolidarse y aplastarlo con un solo golpe. Ella dice que este es el mejor momento para atacar y que solo capturando al rey podrán ganar la batalla. Por eso pide a los tíos que la acompañen. Felder dice que claro que lo harán, pues ahora están en el mismo barco. A continuación, Evie le cuenta a Irene que el protagonista no apareció después de la alarma, y ella le dice que lo olvide por el momento, pues él irá al campo de batalla solo voluntariamente. Evie también le cuenta que Shelley despertó y dijo que Jones conoce magia negra capaz de manipular el corazón de las personas y que no es humano, lo que sorprende a Irene. En un cambio de escena, los clientes de la taberna se preguntan por qué el protagonista aún está allí después de que sonó la alarma, cuando el gato aparece y lanza algo al protagonista. Él le dice que maltrató al borracho, que perdió todo al darle dinero, y ahora guarda rencor.
El protagonista responde que está solo cumpliendo con sus votos, pero no entiende por qué las cosas terminaron así. Entonces, el gato le dice que el mundo humano es muy complicado y le da el ejemplo de una cortesana que está siendo molestada y probablemente perderá su empleo si la ayuda, así como un músico que está siendo humillado. El protagonista dice que no quiere eso, pero no sabe qué hacer. El gato responde que nadie realmente lo sabe y por eso hay tan pocos caballeros buenos como él. Luego, Catherine recuerda las palabras que le dijo al protagonista. A medida que se acerca la batalla, se pregunta qué elegirá él. El protagonista llega cabalgando al campamento de Irene y le pregunta dónde está, pues necesita contarle algo importante. Los soldados le dicen, y él se apresura, pero se dan cuenta de que su caballo no es Tenedos. El protagonista llega a la casa de Irene, quien piensa que no podría desperdiciar la oportunidad de hacer una reputación en la batalla, pero cuando le pregunta qué tiene para reportar, él no responde. Entonces ella le dice que espere allí. De repente, él saca un cuchillo y la apuñala. Luego dice a los soldados que quemen todos los barcos para que no tengan forma de cruzar el río. Irene maldice, pues fue un error de cálculo. El hombre se revela como un impostor que se hace pasar por el protagonista, que ha caído en la trampa de Irene al tener a su servicio a alguien con rostro desconocido que puede acercarse fácilmente a ella. Fue muy fácil para él infiltrarse. Los soldados terminan de quemar los barcos, y entonces el impostor acuerda liberarla, pues si ella muere, la guerra estará perdida, y eso no es lo que el rey quiere. Luego lanza a Irene contra ellos y huye saltando del acantilado, con los soldados persiguiéndolo. Evie se arrodilla junto a Irene y le dice que no dejará que le pase nada. Irene, sin embargo, le dice que no va a morir, que solo es un pequeño corte, y le pide que encuentre al verdadero protagonista. Vemos al protagonista saliendo de la taberna, confundido, mientras se disculpa con Tenedos por no entender bien a los seres vivos. Le pregunta al gato qué hacen los humanos cuando están confundidos. El gato le responde que suelen dormir, pero que él no puede porque es un lich. Entonces, el gato le dice que debe descubrirlo por sí mismo. De repente, las tropas de Irene lo rodean y lo acusan de ser el impostor. Él trata de explicar que se trata de un malentendido, pero los soldados le dicen que lo resolverán en la cárcel, y lo arrestan. El protagonista espera dentro de la celda cuando el gato aparece y le dice que ya descubrió por qué lo arrestaron. Alguien se hizo pasar por él, intentó asesinar a Irene y provocó que quemaran los barcos, causando pánico en la ciudad. Nadie sabe si él es el verdadero o el impostor. El protagonista se indigna y dice que debe salir cuanto antes para explicarlo todo a su señora. En ese momento, Irene llega escoltada por sus guardias y exige una explicación. El protagonista le dice que no es un impostor y ella le pregunta cómo puede probarlo. Él sugiere que bailen juntos, pero el gato lo regaña y le pregunta si quiere quitarse el yelmo. Sin embargo, Irene dice que él es el verdadero, lo que alegra al protagonista, aunque el gato murmura que eso no tiene sentido. Los guardias lo liberan y el protagonista asegura que atrapará al impostor para disculparse con ella, pero Irene le dice que no es necesario y que debe quedarse en el castillo para cuidar de Shelley y vigilar a Felder y Jones. El protagonista insiste en que quiere ayudar en la guerra, pero Irene responde que la mejor forma en que puede ayudar es no haciendo nada, pues todos temen no poder diferenciar al verdadero del impostor. Él replica que su código de caballería no le permite ver a su dama marchar sola a la batalla, pero ella grita que no necesita su caballerosidad, porque eso no la ayudará a alcanzar la victoria. Y sin la victoria, nada más importa. Por eso, solo necesita que se quede en el castillo sin salir corriendo. El protagonista, derrotado, dice que entiende. Más tarde, Shelley encuentra al protagonista y este le confiesa que sabe que la situación es una causa perdida. Le pregunta qué hizo para que Irene decidiera confinar a su mejor arma en el castillo. El protagonista admite que quería cumplir sus votos, pero Irene ya no cree en él. Ha intentado ayudar a todos los que ha conocido, pero no está seguro de si sus acciones realmente fueron de ayuda o si solo empeoraron las cosas. Tampoco comprende el verdadero significado del juramento que hizo cuando fue nombrado caballero. Shelley le dice que, aunque la situación sea confusa, él la ayudó a ella y a su familia. Y en su corazón, él sigue siendo el mejor caballero. El protagonista le agradece y quiere hacerle más preguntas, pero Shelley responde que no es buena con las palabras. Si realmente tiene un dilema en su corazón, le sugiere que visite la iglesia.
Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, alguien intenta lanzar un gancho para trepar la muralla, pero falla. Los guardias apenas notan el ruido. Se trata del padre, quien evalúa la altura de las murallas y murmura que son demasiado altas para escalarlas. Lamenta no haber ido con los demás cuando le informaron sobre la guerra. De repente, el protagonista aparece detrás de él, asustándolo. El padre le pregunta qué está haciendo ahí, y el protagonista responde que está confundido y busca su orientación. En otro punto del campo de batalla, un explorador informa a Irene que el ejército del rey ha comenzado a cruzar el río y que lograron evitar la vigilancia para trasladar soldados y suministros a la orilla. Irene ordena que no los dejen desembarcar, pero otro explorador llega con más noticias. También han avistado tropas reales al noroeste. Los hombres de Felder se han amotinado y se están uniendo al rey. Irene no puede creerlo. Felder estaba prisionero en la ciudad y había ordenado al protagonista que lo vigilara junto a Jones. Mientras tanto, se muestra a Felder y a Jones escapando. Gregory sugiere que Irene y sus tropas se retiren a la ciudad para defenderla, pero ella responde que eso solo los dejará atrapados y condenará a la población. Por eso, ordena a sus hombres que se posicionen para interceptar al ejército que viene del noroeste, mientras ella misma liderará la defensa en el noreste para evitar el desembarco del rey y capturarlo. De vuelta en la iglesia, el protagonista le confiesa al padre que ya no sabe si debe seguir creyendo en la caballería. Según su juramento, debió haber seguido a Irene, pero no pudo desobedecer su orden de quedarse en el castillo. Por seguir al pie de la letra su código de caballería, arruinó todo. Está confundido, porque ha descubierto que el código no es tan literal como pensaba. El padre le responde que entiende su dilema, pero que no existe nada ni nadie en el mundo que sea aceptado por todos. Es normal sentirse confundido, porque aún no ha logrado ver la verdad que reside en su propio corazón. Le dice que el mundo no es blanco o negro, sino gris, lo que dificulta distinguir lo correcto de lo incorrecto. Por eso, la única respuesta es que debe obedecer su propio corazón. Incluso si no siempre toma la decisión correcta o si su ayuda no beneficia a todos, al menos será su elección, y siempre habrá alguien que le estará agradecido. No debe pensar en la caballería como una jaula, sino creer en ella y comprenderla, porque el mundo sería maravilloso si todos tuvieran ese tipo de fe. Mientras vemos a Irene avistar al rey y gritar que lo aplastará, el padre termina diciendo que, en el momento en que siga su corazón, sus acciones demostrarán la mejor interpretación de la caballería. El protagonista reflexiona mientras el padre espera que haya entendido, aunque admite que ni siquiera sabe lo que está diciendo. Entonces, el protagonista dice que ha comprendido y pregunta si puede hacer otra pregunta. El padre acepta, y el protagonista le pregunta cuál es la diferencia entre los muertos vivientes y los vivos. El padre prefiere darle un ejemplo. Mientras vemos a los niños despertándose unos a otros, le pregunta si alguien que ha robado innumerables veces es bueno o malo. El protagonista responde que es malo. Luego, el padre hace la misma pregunta, pero esta vez dice que el ladrón solo roba a los ricos para dar el dinero a los pobres. El protagonista entonces dice que eso sería bueno. El padre le explica que lo mismo sucede con los vivos y los muertos vivientes, lo importante es el corazón. Mientras se mantenga la intención de hacer el bien, los muertos vivientes y los vivos no son diferentes. El protagonista parece entenderlo y luego le pregunta al padre si estaba intentando escapar de la ciudad. El padre responde que sí, porque el rey lanzará un ataque que Irene no podrá detener. El protagonista parte inmediatamente y, al llegar a la salida, encuentra a los niños. El padre les dice que regresen a la iglesia, pero ellos responden que son caballeros y están dispuestos a luchar a su lado. Esto llena de orgullo al protagonista, quien los lleva con él a la batalla. Cuando avanza, se encuentra con más guardias que lo atacan, creyendo que es el impostor. Le acusan de haber matado a los guardias y liberado a Felder y Jones. Esto enfurece al protagonista, quien dice que, si no se deshace de ese impostor antes de ir con Irene, será un problema más adelante. Se pregunta si realmente es tan divertido fingir ser él, porque está a punto de perder la paciencia. En otra escena, un explorador informa al impostor que hay un perseguidor tras ellos. Cuando pregunta cuántos son, el explorador responde que es solo uno, pero que es el verdadero protagonista. Jones dice que deben acabar con él lo más rápido posible o nunca se detendrá. El convoy se detiene y se prepara para interceptarlo. El protagonista se pregunta por qué han dejado de correr y exige al impostor que revele su nombre. El impostor siente una fuerte sensación de opresión proveniente del protagonista y se quita el casco,
diciendo que ha oído que derrotó a 50 caballeros y que su fuerza es sin precedentes en el mundo. Pero entonces pregunta, ¿qué podrá hacer contra 4 veces más guerreros de élite? Mientras tanto, una tropa de soldados rodea al protagonista. El impostor le dice que es el capitán de la Guardia Sombría del Rey, conocido como Shadow One. Esto sorprende al gato, quien dice que han venido preparados y pregunta al protagonista qué hará. Él responde que correrá directo hacia ellos. El gato murmura que ahora se ha convertido en un tonto determinado, pero que es hora de atacar de frente. Ambos avanzan contra los soldados con un ataque sorpresa. Shadow One ordena una formación de lanceros. Tenedos, que aparece en escena, dice que el protagonista le ha causado muchos problemas en el pasado, pero que ahora que es un muerto viviente, eso no importa. El protagonista atraviesa a los soldados. Uno de ellos lo atrapa con un lazo, pero él solo sale volando. Shadow One observa que el protagonista se enfurece como un huracán. Tenedos ve al impostor y lo ataca, pero es derribado de un solo golpe. El impostor dice que destruyó sus órganos internos a pesar de que llevaba armadura y queda sorprendido al descubrir que se trata del verdadero protagonista. Le pide que lo mate porque ha fallado, pero el protagonista responde que no mata personas, solo quiere que se disculpe con Irene y sus guerreros. Shadow One cree que está bromeando y que no tiene sentido pedir disculpas en una guerra, pero el protagonista insiste en que habla en serio. Jones, molesto, dice que ya está harto y que todos son un grupo de perdedores. Entonces, sale del carruaje diciendo que ha llegado al límite de su paciencia y que todos morirán. De repente, empieza a robar la fuerza vital de todos. Felder grita que esperen, que él les prometió inmortalidad. El gato pregunta qué es esa niebla negra y el protagonista le responde que es magia oscura. Jones revela que siempre quiso tomar el control del ducado de Bes. Él es un noble descendiente de Drácula y para él, incluso los humanos más fuertes, como el protagonista, son basura. Dice que irá al infierno junto con su patética caballerosidad. Tiempo atrás, se ve a Jones leyendo una historia sobre Drácula en la que un invitado llega a su castillo. El joven Jones decía que solo aquellos como su antepasado podían ser considerados sangre pura. Entonces, aparece Dora y le dice que sus padres preguntaron cuánto tiempo se quedará fuera antes de regresar a casa. Jones responde que no está huyendo de casa. En su lugar, tomará el control de un castillo, como sus ancestros, y después conquistará el mundo. Dora le dice que ya existe un castillo en casa, pero él responde que no quiere vivir allí, sino en un gran castillo con muchos sirvientes y que ya ha planeado todo para ir al mundo humano. Allí encontrará a un noble de cabellos blancos, fingirá ser su hijo y tomará el control del castillo matando a todos sus herederos. De vuelta al presente, Jones le pregunta al protagonista si todavía quiere ser su padre mientras lanza un poderoso rayo de energía contra él. El rayo lo golpea directamente y Jones se burla de él, diciéndole que le advirtió que no se metiera con él. Lamenta que nadie esté allí para presenciar su muerte. El protagonista tose y el gato le pregunta si está bien. De repente, la armadura se disuelve y el protagonista emerge de ella. Los cadáveres de los soldados comienzan a levantarse. El protagonista pregunta si realmente cree que nadie sabrá lo que ocurrió ese día, mientras vemos que ahora todos están bajo su control. Esto aterra a Jones, quien pregunta qué hace un único en ese lugar. El amanecer llega al campo de batalla. Horus pregunta a Irene si está bien. Ella responde que aún resiste y pregunta cuántos hombres quedan. Horus le informa que han perdido la caballería y que quedan menos de 2000 soldados de infantería en el último campamento. Si retroceden más, tendrán que regresar a la ciudad. En ese momento, Gregory llega y pregunta dónde está el protagonista y por qué no ha aparecido. Ella le dice que se quedó en el castillo, y él responde que eso es de gran valor estratégico. Sin embargo, Irene replica que eso no importa, porque ya han perdido debido a la gran diferencia de números. Gregory entonces dice que se rendirá ante el rey, ya que no puede permitir que Irene arruine a su familia junto con ella. El pánico comienza a extenderse por la ciudad. Vemos a Shelley intentando salir para reunirse con su abuelo, quien dice que el protagonista puede acompañarla, pero los guardias afirman haberlo visto salir de la ciudad. Ella, indignada, asegura que él jamás huiría de una batalla. Mientras tanto, vemos que el protagonista ha derrotado a Jones. El arzobispo pregunta al rey si ese bastardo realmente vale la pena después de haber perdido a tantos héroes. El rey responde que el testimonio de la figura religiosa determinará el resultado de la guerra. Por ello, se asegurará de que la batalla se lleve a cabo de manera justa para que pueda informarlo a la iglesia. Irene se quita la armadura mientras observa que el ejército del rey finalmente ha llegado.
A continuación, la escena regresa al inicio de la historia. El rey le dice a la joven que piense en sus seguidores, ya que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Irene, ya herida en el suelo, escucha al rey ofrecerle perdonarle la vida si renuncia a su reclamo sobre el trono de su casa. Pero ella responde que sus promesas ya no tienen credibilidad y que resulta irónico que hable de ello, dada la situación del reino. Asegura que la corona no garantiza los derechos del rey de la casa Becher, a pesar de su promesa de hacerlo. El rey le dice que no es el rey, sino su hermano, y que no tiene elección, ya que él no romperá su palabra delante de miles de personas. Entonces, Irene ordena a sus soldados que bajen las armas. Ellos le dicen que aún pueden luchar y le piden que les permita acompañarla hasta el final. Sin embargo, ella responde que ya no es necesario, pues el vencedor ya ha sido decidido y no hay razón para más pérdidas innecesarias. Así, los libera de la deuda que tenían con su familia y que los llevó al campo de batalla. Se dirige a sus generales y les da su última orden. Todos obedecen y dejan caer sus armas. Irene piensa que todos han sido liberados de su compromiso con ella, cuando de repente recuerda al protagonista y dice que probablemente es bueno que no esté allí. Agradece a todos por haber estado con ella y declara que la próxima batalla será solo suya. Entonces, se levanta y le dice al rey que no retrocederá, pues su hogar está detrás de ella. En medio de la confusión de sus tropas, lo ataca, asegurando que luchará hasta el final de su vida. El rey la llama tonta y ordena a sus soldados que se preparen. Pero de repente, escuchan a alguien recitando las virtudes de la caballería. Irene se detiene porque reconoce la voz. Cuando levanta la vista, ve al protagonista acompañado de un grupo de caballeros. El ejército del rey se estremece ante la visión. Después de reafirmar su lealtad a Irene, el protagonista ordena a sus fuerzas que ataquen. Caterina encuentra la situación divertida, porque cuando todos los humanos han abandonado su promesa, un simple caballero la mantiene. Se pregunta cuál será el destino del protagonista. Momentos antes, vemos a los niños esperando fuera de las murallas de la ciudad, preguntándose por qué el protagonista aún no ha regresado. El clérigo piensa que lo admira, porque fue él quien lo sacó de la ciudad y luego fue solo tras el impostor. Dice que debería aprender de él. De repente, un caballero aparece cabalgando a su lado. Asustado, el clérigo se pregunta qué hace la caballería allí, especialmente porque su armadura no pertenece ni a la ciudad blanca ni al ejército del rey. En cuestión de segundos, se ven rodeados por caballeros. El clérigo piensa que debe inventar una excusa para proteger a los niños. Pero entonces, uno de ellos dice que están de su lado porque llevan el emblema de la luna plateada en sus ropas, lo que significa que deben estar con el protagonista. En ese momento, él aparece y dice que ha vuelto, trayendo consigo armaduras y caballos de guerra. Luego, les pregunta a los niños si están listos para la batalla, a lo que ellos responden que sí. Preocupado, el clérigo le pregunta si realmente los llevará a luchar, y el protagonista le responde que sí, pues lo prometió, y un caballero nunca rompe una promesa. Volvemos al presente, donde el protagonista y los niños atacan al ejército. El rey se pregunta qué pueden hacer tan pocos caballeros, así que llama a sus propios guerreros y les ordena atacar. Los soldados en las murallas de la ciudad notan la llegada del protagonista y exclaman que están a salvo porque él no huyó. Las dos fuerzas están a punto de enfrentarse. Una voz le pregunta a Catherine si ahora está feliz, y vemos a Catherine preguntar al profesor Abbott si el protagonista tiene alguna posibilidad de ganar. Él responde que es imposible, pues su magia se agotará contra 100.000 hombres. Catherine admite que eso es cierto, y es precisamente lo que la sorprende, porque, a pesar de saber que su oponente es invencible, el protagonista sigue luchando. El gato le dice al protagonista que pensó que traería un ejército de muertos vivientes, pero en su lugar solo trajo niños, por lo que debe estar loco. El protagonista le responde que el Espíritu Santo le dijo que no necesita un ejército de muertos vivientes para participar en la guerra. El gato se queja y dice que, en realidad, fue porque los muertos vivientes eran inestables, y luego le pregunta si de verdad cree que puede vencer al ejército del rey. En ese momento, los niños comienzan a perder el control de sus caballos, así que el protagonista usa una gran bendición para fortalecerlos. Esto sorprende a Catherine, y los niños se sienten revitalizados. El arzobispo también se muestra asombrado, pues lo que hizo el protagonista es un milagro que solo un paladín podría realizar. Catherine comenta que, a pesar de no ser invencible, el protagonista sigue avanzando. Los caballeros de oro intentan detener al protagonista y a su grupo, pero son fácilmente dominados porque las espadas y lanzas no surten efecto contra ellos.
El gato se preocupa, ya que el milagro los envolvió en llamas y cree que morirán, pero el protagonista responde que solo es una revelación del Espíritu Santo. El gato advierte que eso los quemará hasta la muerte y le pregunta si no le importa lo que le suceda. Sin embargo, incluso los caballos afirman que lucharán con la luz sagrada, mientras el gato sufre por ser el único normal de aquel grupo. El rey se pregunta por qué hay un paladín bajo las órdenes de Irene, pero entonces escucha a un ciudadano comenzar a vitorear al protagonista. Celie se une a él, al igual que los ciudadanos que en el pasado intentaron humillarlo. Pronto, todo el ejército de Irene proclama el suceso como un milagro. El abad se burla de los humanos por creer en eso, pero Catherine le responde que eso es lo que siempre les enseñaron, que cuando la oscuridad consume la tierra, héroes bañados en luz aparecen para salvar el mundo. De repente, Catherine se materializa frente al protagonista y le pregunta si la recuerda. Él asiente, y la joven le dice que lo ayudará, colocando una marca angelical en su pecho que apaga las llamas. El protagonista pregunta si el Espíritu Santo lo ha reconocido, y Catherine le responde que aún no, pero que ahora tiene la aprobación de un ángel. El arzobispo desmonta de su caballo y declara que él es el ángel guardián de los paladines y que, al tratarse de un milagro, esta guerra no está sancionada por el Espíritu Santo. Esto inquieta al rey, quien le dice a sus soldados que eso no importa, pues son pocos y pueden aplastarlos. Sin embargo, el arzobispo lo interrumpe y afirma que ahora tiene razones suficientes para sospechar que la guerra comenzó bajo la influencia de fuerzas oscuras. El rey, acorralado, se prepara para matar al arzobispo y le pregunta cómo puede aliarse con el enemigo. El protagonista se da cuenta y salta rápidamente, apartando al religioso de la espada del monarca. Una vez a salvo, le pregunta si está bien, lo que termina de convencer al arzobispo. Entonces, este grita al ejército que el rey ha sido corrompido por la oscuridad y, en nombre del Espíritu Santo, llama a todos los caballeros devotos a poner fin a esta guerra injusta. Los soldados voltean a ver al rey, quien les ordena que no le presten atención a él, sino al enemigo que está del otro lado. Entre las órdenes del rey y las del arzobispo, los caballeros del ejército titubean, sin saber a quién obedecer. Se nos informa que, en su juventud, el rey era conocido por su valentía. Lideró un gran ejército y derrotó a los invasores del reino vecino de Allen, a pesar de estar en inferioridad numérica. Esto lo convirtió en el monarca del reino de Isaac, y todos los caballeros aspiraban a ser como él. Sin embargo, el legado de todo héroe tiene un final. El arzobispo insiste en que los soldados bajen sus armas, pero ellos se niegan, pues hicieron un juramento al rey. No obstante, el líder religioso les dice que las promesas no incluyen la injusticia y les pide que miren hacia adelante, pues están luchando contra el propio Espíritu Santo. Entonces, el clérigo grita que, si insisten en luchar, él también luchará y les dice a todos que los caballeros que acompañan valientemente al protagonista son solo niños de 12 años, y si incluso ellos defienden su tierra, los adultos no deben tener miedo. Esto motiva a los ciudadanos, que dicen que también deben luchar, y empiezan a clamar por el Espíritu Santo, lo que desmoraliza a los caballeros del rey. Entonces, uno de los soldados se arrodilla y le dice al rey que no puede seguir luchando por él, porque, a pesar de su promesa, no puede declarar la guerra al Espíritu Santo. Todos los soldados comienzan a dejar caer sus armas por el mismo motivo. El rey pregunta qué están haciendo y si las palabras del enemigo están hechas para debilitar su lealtad. Pero entonces otro caballero se arrodilla y dice que también vio, pues el rey estaba conversando con una niña de cabellos plateados. El ejército se da cuenta de que el rey ha sido corrompido y que están luchando en una guerra injusta. Entonces, se vuelven a mirar al rey, quien les dice que no lo vean de esa manera, pues solo quería vivir para siempre. Sus propios soldados lo reprueban. Catherine dice que todo ha terminado, y el protagonista le pregunta si ha ganado. El gato responde que sí y que él es el mejor caballero. A continuación, el protagonista atraviesa el ejército para llegar hasta Irene, ante quien se arrodilla. Le pide disculpas por haberse retrasado y no haberla protegido como debía, pero ella sonríe entre lágrimas y dice que apareció en el momento perfecto. Así, las fuerzas de Irene celebran la victoria, al igual que el pueblo de la ciudad. Celie dice que este drama caballeresco finalmente tuvo un final perfecto. Se cuenta que, durante la batalla de la Ciudad Blanca, el protagonista apareció por primera vez en la historia de la humanidad. Derrotó por sí mismo al ejército del rey, de 100.000 hombres.
lo que fue un milagro en la historia militar. Tras la batalla, el rey fue destituido del trono y aguardó el veredicto papal. Los nobles que conspiraron con él también fueron capturados y sancionados, con el total apoyo de la Iglesia. Irene heredó oficialmente el título de su padre y se convirtió en la gran duquesa de la casa Vesir. Mientras tanto, el protagonista se convirtió en el segundo duque de Vesir. Los logros de Gregory se extendieron por todo el continente, convirtiéndolo en el modelo para todos los caballeros y el ideal que todo caballero aspiraba a alcanzar. Meses después, el arzobispo relató a la Iglesia las causas y consecuencias de la batalla de la Ciudad Blanca, otorgando al protagonista el título de paladín, convirtiéndose en el quinto en todo el continente. Mientras tanto, en la capital del reino, comenzó la lucha por el trono entre los 12 hijos del rey. Pero nada de esto tiene mucho que ver con la actual Ciudad Blanca. Vemos a los soldados disfrutando de la paz, felices porque nadie se atreverá a atacarlos ahora, todo gracias a Irene y al protagonista. En esta escena, vemos a ella y a sus guardias en su oficina, donde ninguno de ellos ha dormido debido a todo el arduo trabajo que tuvieron que realizar después de la guerra. Oru le pregunta a la chica por qué no piden ayuda al protagonista, pero ella le responde que él no podría manejar la burocracia y que solo espera que no se meta en problemas. De repente, uno de los guardias entra en la oficina y le dice que el protagonista ha vendido el castillo que le dio al conde Gregor y está distribuyendo oro entre la gente en la torre del castillo. Esto enfurece a Irene, quien dice que eso no está bien y que irá a hablar con el protagonista. Mientras sus guardias le piden que se calme y baje la espada, en una nueva escena vemos a Catherine y el abad presentándose en el cielo ante el Espíritu Santo. Él les pregunta sobre el hecho de haber ayudado a un lich. Catherine explica que la decisión fue exclusivamente de ella y que el protagonista habría muerto por su fe en el Espíritu Santo si ella no hubiera intervenido. Debido a eso, y a su espíritu caballeresco, decidió comprometerse a ser su ángel guardián. El espíritu le pregunta si está segura de ello, ya que un lich puede vivir tanto como ellos. Ella jura por sus poderes angelicales que sí. Se cuenta que hubo una fuerte nevada en la ciudad, lo que permitió a las personas disfrutar de un momento de descanso mientras se divertían viendo al protagonista jugar en la nieve. El gato le pregunta por qué está tan animado, y el protagonista le responde que es porque nunca nieva en el subsuelo. El gato lo reprende por ser un paladín y pasar todo el día rodando en la nieve, a lo que el protagonista responde que eso fue lo que le dijeron que hiciera para atraer a las personas. El gato le responde que eso es cosa de gato. Cuando las personas llegan para ofrecer refugio y comida al protagonista, el gato se irrita y, mientras huye, el protagonista accidentalmente choca con Shelley. Ella le dice que le gustaría hablar con él sobre algo personal y le pregunta si puede acompañarlo. El protagonista accede y le da un cobertor para el frío. Ella le comenta que escuchó que Irene le dio el puerto de Hamlet después de vender el castillo a su abuelo, pero el protagonista no lo recuerda. El gato tiene que contarle nuevamente lo que sucedió allí. Vemos al protagonista dando dinero a las personas del castillo. Irene llega y le pregunta si realmente vendió el castillo. Cuando él le dice que sí, ella le pregunta si realmente necesita el dinero. El protagonista le responde que no es para él, sino para el pueblo y sus caballeros. Esto hace que Irene reflexione, pues se da cuenta de que él solo indemnizó a las familias de los muertos, pero ignoró la situación productiva de la sociedad, que quedó sin trabajadores. Ella piensa que el protagonista solo estaba ayudando con eso, entonces le dice que se encargará de ello y le dará un fondo como compensación. Esto entusiasma al protagonista y corre hacia ella para abrazarla, pero se olvida de que está usando armadura y la golpea con fuerza. Irene se recupera y le pregunta al protagonista sobre sus planes futuros. Como paladín, él tiene derecho a un lugar más grande que el ducado de Vesir y podría incluso ir más allá del propio reino. Pero el protagonista le responde que no se irá, porque es su caballero y cumplirá su promesa de siempre seguirla. Esto hace que Irene se disculpe por haber dudado de él, diciendo que también mantendrá su promesa y garantizará que no le suceda nada malo. Esto deja feliz a Shelley, pues transmite una buena vibra. Luego, le pregunta si planea convertirse en parte de la familia Vesir, pero el protagonista no entiende lo que quiere decir y le pregunta si se trata de un título de caballero. El gato interviene, diciendo que la conversación se está volviendo peligrosa y que le explicará más tarde. El protagonista debe repetir lo que dijo, no planea unirse a la familia Vesir, pero siempre será su caballero.
Celery lo entiende y dice que eso significa que puede ser su pareja, a lo que el protagonista accede casualmente, sin pensarlo. Entonces, el gato le da un golpe y Celery se ríe porque el protagonista reaccionó tan casualmente. Ella dice que no lo molestará más y comienza a explicar la situación. Volvemos al tiempo en que Gregory pensaba que el protagonista solo estaba asociado con la Orden Sagrada, pero no sabía que era un paladín. Le pregunta a Celery si sabe lo que eso significa. Ella le responde que el protagonista no tiene apellido y no pertenece a ninguna familia. Por lo tanto, podría convertirse en un Gregory. Celery le dice que sabe lo que debe hacer. Luego, Celery le dice al protagonista que recibió órdenes de invitarlo a una reunión secreta. El gato piensa que ella es muy extraña por revelar esas cosas en público. Celery le dice al protagonista que solo necesitan ir a comprar y comer juntos, para que luego pueda irse a casa. Aunque el protagonista no entiende, acepta de buena gana. Celery le pregunta si realmente puede hacerlo y si Irene no le dio nada que hacer, pero el protagonista le responde que solo le ordenó patrullar y ayudar a quienes lo necesiten. Así que comienzan su encuentro. Pasean por la ciudad, prueban ropa hasta que llegan a una tienda de postres. Allí, ella le recomienda el plato principal de la casa, pero le pregunta si le gusta, ya que parece incómodo. Él responde que no es eso, sino que está pensando en cómo comerlo, y cree que necesita inventar un hechizo para comerlo lo más rápido posible. De repente, alguien parece reconocer a Celery. Es una chica llamada Elisa, la hija mayor del duque Fernández. Celery le pregunta qué la trae a la ciudad y ella responde que es para la coronación de Irene. También reprende a Celery, diciéndole que debe dejar de comportarse como una niña corriendo por las calles sin nada que hacer. Celery le responde que eso no es cierto, porque tiene un caballero acompañándola, y Elisa le dice que eso está bien, pero que no debe hacer nada que avergüence a su familia, y luego se va. Celery se relaja y el protagonista le pregunta quién era. La chica le responde que es su prima. Nos informan que, debido a la relación entre sus familias, Elisa y Celery prácticamente crecieron juntas. Vemos que Elisa lleva a su amiga a una mansión abandonada que llama su base secreta, y eran muy cercanas hasta que un día comenzaron a educar a Elisa como una dama. Celery le dice que su vestido es bonito, pero la amiga le pide que no se burle de ella, porque no lo usa porque quiere, y no entiende por qué debe usarlo, además de comportarse y hablar de manera sofisticada. Celery le pregunta por qué ya no se viste como antes, si no le gusta, y Elisa responde que está frustrada porque ya no puede, ya que los adultos dicen que eso mantiene la dignidad de la familia. Desde entonces, Elisa se ha vuelto completamente aristocrática, como un adorno brillante y frágil, lo cual Celery considera una vida aburrida. Se pregunta si ella misma se volverá así en el futuro, pero, al reflexionar sobre esto, dice que el protagonista apareció. Él la lleva de vuelta a la casa de los Gregory. Al salir, Celery lo encuentra magnífico porque cosas interesantes siempre ocurren a su alrededor. Considera contárselo, pero se arrepiente para no molestarlo con sus problemas. En un cambio de escena, un guardia le informa a Irene que la batalla por el trono ha terminado y que el príncipe Benedict II ha asumido el trono. Luego, él hizo un decreto real invitando a Irene, Gregory y al protagonista a participar en su ceremonia de coronación. El gato cree que algo grande va a suceder. Gregory pregunta por qué él sería invitado si Irene y el protagonista ya están yendo, y Celery le responde que es porque él es un aliado de la duquesa, por lo que, seguramente, el rey quiere usar su relación con ella. Luego, ordena que sus seguidores se preparen para ir a la capital y no bajen la guardia, incluso si es en un banquete. En un cambio de escena, vemos a alguien caminando por el bosque de noche. Son los dos vampiros, pero se dan cuenta de que es el protagonista. Jones pregunta si él va a matarlos, y Dora dice que no va a dejar que él toque ni un dedo en ellos. Pero el protagonista responde que no vino para eso, sino para darles un regalo, piezas de armadura. Jones pregunta qué está pensando, y el protagonista les dice que rompieron el tratado entre el cielo y los vampiros al matar humanos en el bosque. Por lo tanto, Catherine tiene todo el derecho de ejecutarlos. Sin embargo, con el privilegio de ser un paladín, ha decidido perdonarlos, con la condición de que los sigan hasta redimir sus pecados, porque si un lich puede convertirse en paladín, los vampiros también pueden. Ahora, ellos forman parte de su orden de caballeros, por lo que los acompañarán hasta la capital.
Se cuenta que Irene partió hacia la capital junto con el protagonista y su delegación, pero fue atrapada por la niebla en medio del viaje. El guardia sugiere que descansen en el pueblo cercano, ya que es peligroso viajar en la niebla. Ella está de acuerdo, pero el protagonista parece distraído. El gato le señala esto, y él responde que se siente extraño cerca de la niebla. De repente, cae de un acantilado. El protagonista le pregunta a Tenedo si está bien, y se da cuenta de que no dijo nada durante el viaje. Luego, escucha la voz de Irene llamándolo, y también la llama. Pero cuando ella aparece, se comporta de manera extraña. El protagonista se da cuenta de que ella cambió de armadura. De repente, ella saca su espada y lo ataca. Él se esquiva y le pregunta qué está pasando. Irene responde que ya no lo necesita, por lo que debe desaparecer. Confuso, el protagonista sigue esquivando y el gato le dice que debe matarla antes de que ella lo mate, porque después de la guerra ya no lo necesitará y querrá vengarse, perjudicando su posición como paladín. Luego, los soldados atacan al protagonista, quien dice que Irene no pensaría de esa forma. El gato insiste en que se defienda, pero el protagonista se niega, ya que hizo un juramento y no puede herirla. Irene se burla de él y lo llama idiota mientras lo decapita con su espada. Sin embargo, esto revela al verdadero protagonista debajo de la armadura, y ella dice que es irónico que el Espíritu Santo haya abrazado a un muerto viviente. Ahora tiene más razones para matarlo. Ella ordena a los soldados que lo capture, y con sus ataques destruyen su armadura. Irene avanza y, con un solo golpe, corta uno de los brazos del protagonista, afirmando que los muertos vivientes son más frágiles de lo que pensaba. El gato le dice una vez más que si no se defiende seriamente, morirá, pero el protagonista sigue firme en su respuesta, un rotundo no. Irene le dice que es muy honesto, y dado que respeta tanto sus juramentos, debe hacer lo que ella dice e irse al infierno. El protagonista le pregunta si realmente quiere matarlo, y ella le responde si tiene miedo de morir. El protagonista comienza a abrir su ropa y le dice que, si tanto desea matarlo, debe golpear su pecho, porque tan pronto como el fuego de su alma se apague, desaparecerá por completo. Esto irrita a Irene, quien le pregunta si cree que no se atreverá a matarlo. Ella se lanza sobre él, pero no puede hacerlo. El protagonista le dice que, por supuesto, cree que no lo hará, ya que sería en contra del acuerdo de las túnicas grises hacerle algo sin permiso. Y si ella no lo hace, será su turno, porque no importa quién sea, él no permitirá que insulte a su dama ni invada su mente nuevamente. Así, el protagonista enciende su alma, y Irene dice que fue un gran error. Allí, la verdadera Irene despierta. El protagonista le pregunta si está bien, ya que no estaba respondiendo. Ella le responde que sí y le pregunta sobre la niebla, a lo que él le dice que estaba claro todo el día y que tal vez haya sido un sueño. Luego, se preparan para descansar en el próximo pueblo, y el protagonista se pregunta qué está pasando. Vemos el acantilado detrás de ellos, donde un demonio llamado Cel se burla de su compañera Tarva por haberse quemado con el alma del protagonista. Ella lo manda a callar, y Cel dice que el protagonista resultó ser más determinado de lo que esperaban. No entienden de dónde viene. Cel pregunta si deberían exponerlo, y Tarva responde que sí, porque sería perfecto corromperlo y hacer que se expusiera. En ese momento, ven que Caterina ha regresado, por lo que deben irse. Aunque Cel dice que podría matarla con una mano, no pueden romper la tregua. Una vez en la aldea, Caterina se encuentra con el protagonista. Ella le dice que tiene buenas y malas noticias. El protagonista pide primero las buenas noticias, y ella le dice que el Espíritu Santo lo ha aprobado como su ángel guardián, por lo que también lo ha reconocido como paladín. Sin embargo, hay una mala noticia, no puede revelar su verdadera identidad. Si lo hace y los humanos lo persiguen, no solo lo rechazarán, sino que negarán todo lo que ha hecho y lanzarán una cruzada contra él. No obstante, si logra revelar su identidad y los humanos no lo atacan, todos estarán felices. Ella se disculpa, pues esto es lo máximo que pudo conseguir para él. Sin embargo, esto no afecta al protagonista, quien le agradece a Caterina por su arduo trabajo. Caterina se acerca para acariciar su cabeza, diciéndole que es muy joven y optimista. Pero entonces siente algo extraño y le pregunta al protagonista por qué tiene esencia demoníaca. Mientras tanto, Irene y su grupo llegan a la capital, donde los ciudadanos los observan con asombro,
pero el protagonista los mira con desconfianza. Allí, Catherine le explica que su encuentro en la niebla fue obra de un demonio. El protagonista le dice que no se preocupe, ya que no eran tan fuertes y logró alejarlos. Sin embargo, Catherine le recuerda el tratado de no interferencia entre liches, ángeles y demonios. Gracias a ese tratado, los demonios no pueden usar la fuerza contra él, por lo que intentarán tentarlo y distorsionar su fe, como han hecho con otros paladines en el pasado. El protagonista le asegura que no será corrompido sin importar la tentación. Catherine le cree, pero le advierte que tenga cuidado con los humanos, ya que los demonios pueden hacerse pasar por ellos para acercarse. El protagonista le pregunta cómo puede distinguir a los seguidores demoníacos, pero el ángel le dice que eso es muy difícil, por lo que debe estar atento a cualquier persona que se acerque con intenciones sospechosas. El rey recibe a la delegación de Irene, mencionando primero al protagonista y luego a ella. Ambos se arrodillan ante él y le presentan sus saludos. El rey dice que aún no es oficialmente rey hasta la coronación y que, por eso, solicitó la presencia del protagonista para que atestigue la ceremonia. Luego, el rey se acerca al protagonista y le dice que no puede permitir que un paladín se rebaje de esa forma. Pero Irene le responde que el protagonista también es el mariscal del ducado de Bechir, por lo que sigue siendo su súbdito y debe inclinarse ante usted. Sin embargo, el rey le dice que ese título es demasiado pequeño para un paladín. Irene se da cuenta de que el rey la está poniendo a prueba y no puede creer que sea tan descarado. Así que simplemente asiente y acepta su decisión. El rey sonríe, creyendo que la joven sabe leer la situación, y luego les dice que la fiesta de bienvenida los espera. El protagonista se pregunta si realmente es un mariscal, pero el gato le dice que al rey no le importa eso, pues su problema es con Irene. Tal vez sea porque ella arruinó a su padre, aunque no está seguro. La actitud del rey hacia ella es muy evidente. Entonces, el protagonista se da cuenta de algo: el rey debe ser un seguidor demoníaco. Se prepara para liberar su poder y matarlo, pero una fuerza invisible lo detiene. Es Catherine, quien le explica que un seguidor demoníaco es una persona malvada, pero no todas las personas malvadas son seguidores. Además, ahora que es un paladín, sus acciones representan la orden y el Espíritu Santo, mientras que el rey representa el reino de Isaac. Por lo tanto, si actúa contra él, todos creerán que es una orden directa del Espíritu Santo. Y si más tarde el rey es declarado inocente, significará que el Espíritu Santo ha declarado la guerra a una nación inocente. Por lo tanto, la única manera de actuar contra él es desenmascararlo como seguidor demoníaco. El protagonista dice que entiende, así que simplemente le arrancará la máscara. Esto frustra a Catherine. Durante la noche, el protagonista e Irene llegan al baile. Los presentes especulan que el protagonista debe ser su amante, ya que no hay otra explicación para que un paladín se someta voluntariamente a un pequeño ducado. Esto irrita a Irene. Luego, el rey da la bienvenida a la delegación de Irene y le pregunta si desea abrir el baile con la primera danza. Ella acepta, y el protagonista se pregunta por qué lo ha dejado solo otra vez. El gato le dice que esto es normal y que debe aprender a defenderse solo. Pero el protagonista dice que no hay problema, pues ya tiene experiencia con el baile, y se apresura a buscar a Sally. Está a punto de acercarse a ella cuando una chica se interpone en su camino. Pero esto no dura mucho, pues otra chica inmediatamente la empuja a un lado y se presenta. Y luego, otra joven detrás de ella lo invita a bailar. De repente, el protagonista se ve rodeado por varias chicas que pelean entre sí por la oportunidad de bailar con él. Esto lo asusta. Las chicas se acercan y lo agarran, hasta que, finalmente, él explota y grita que solo bailará con Sally. De inmediato, toda la atención se dirige hacia Sally y su familia. Esto la irrita mucho, y le pregunta al protagonista si tiene algún problema con ella. Pero él simplemente responde que solo quiere bailar con ella. Entonces, Sally, molesta, acepta y lo arrastra para una danza rápida e intensa, colocando al protagonista en el papel femenino. Luego, ella le dice que es muy bueno y le pide que deje de jugar. Esto sorprende al rey y avergüenza a Irene. Él le pregunta si nadie ha visto su rostro, a lo que la chica responde que ni siquiera ella misma lo ha visto. El rey dice que eso no importa, pues las jóvenes siempre se sentirán atraídas por él. Sin embargo, Irene dice que no entiende a qué se refiere,
así que el rey la lleva a otra sala para hablar en privado. Allí, él le propone un trato, quiere pedirle un nombre. Irene comprende de inmediato que se refiere al protagonista. El rey le dice que es muy inteligente y que, aunque el protagonista sea su súbdito, sabe que le es leal. Por eso, quiere que corte los lazos con él y jure lealtad a la corona. Irene responde que no es una decisión que pueda tomar sola. Entonces, el rey le ofrece territorios para hacer su ducado más próspero, pero cuando ella rechaza su oferta nuevamente, cambia de estrategia. El rey le pregunta si no le gustaría poseer al protagonista de una vez por todas. Bueno gente, hasta aquí nos quedamos por hoy, dale like y suscríbete para que puedas seguir sacando resúmenes más seguido, gracias.